Buenos días, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su programa Avivando Generaciones. El día de hoy tenemos un tema del cual le pusimos la importancia de la salvación en mi vida. Durante toda la semana hemos estado viendo algunos versos bíblicos con algunas explicaciones, algunas reflexiones sobre el tema de la salvación. Y el día de hoy hemos decidido traer ese tema por guianza del Espíritu Santo y sé que va a ser de bendición para tu vida. Antes de comenzar, quiero que empecemos con una oración para que sea el Señor quien tome el lugar y que esas palabras que van a llegar el día de hoy a tu vida te transformen en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por estos momentos y por esta oportunidad, Padre, de traer tu palabra por medio de esta plataforma, Señor. Trae apertura de corazones a todos aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra, apertura de oído, Padre, para que entiendan, Padre, para que interioricen la palabra, puedan acceder, Padre, a los beneficios y puedan acceder, Padre, a la salvación que tú tienes para ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta semilla que va a caer en sus corazones dé mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero empezar haciéndote una pregunta y quiero que la reflexiones muy bien y esa pregunta es, si el día de hoy llegaras a morir, ¿hacia dónde crees que iría tu alma? ¿Hacia dónde crees que estarías tú? ¿A dónde crees que con lo que tú has hecho o con lo que la vida que llevas, hacia dónde vas a ir? ¿Te has puesto a pensar eso? Y el día de hoy quiero tratar un tema, el cual es el tema de la salvación. ¿Por qué es tan importante la salvación en la vida de una persona? ¿O qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene esa salvación? ¿O por qué yo necesito? ¿O por qué tú necesitas una salvación? Y todo comienza con una persona, que esa persona es Adán. Adán, el primer ser humano creado por Dios, el primer ser humano que fue puesto en esta tierra por Dios, el cual Dios le dio solamente pues la responsabilidad de administrar lo que él había hecho. En el jardín del Edén, su única función era gobernar. Pero tuvo un detalle. Por Adán entró el pecado. ¿Por qué? Porque su pecado fue la desobediencia. El Señor les dijo, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Y ellos cometieron el error de desobedecer a esa instrucción de parte de Dios que el Señor les había dado por una oferta que les hizo el enemigo, que les hizo el diablo, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí hay un dato importante. Luego nos vamos hasta el verso 19 y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La única manera de poder justificar el pecado del cual Adán en su momento cometió, que fue la desobediencia, y Adán, nosotros recibimos de parte de Adán por heredad el pecado. Entonces nosotros nacemos con pecado en nuestro corazón, con una tendencia al pecado. Es por eso que para la humanidad, para cualquier ser humano, es tan fácil empezar a hacer cosas malas, empezar a hacer cosas que no agradan a Dios, empezar a transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, ese pecado que fue heredado de parte de Adán, que fue heredado hacia nosotros por parte de Adán, Dios mandó a su Hijo Jesús para pagar el precio de ese pecado y borrarlo y poder tener salvación. Aquí como lo vemos en el verso 19 y que les leí ahorita, dice, no obstante, reinó la muerte, perdón, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores de ahí en adelante. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo único que nos lleva a acercarnos a Dios, lo único que nos lleva a esa salvación es por uno, y ese uno es Jesús, ¿verdad? El problema del pecado es, vemos ahí en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese pecado con el que nacemos por heredad,
es el que nos separa de la presencia de Dios, nos separa de Dios, de los beneficios que tenemos cuando somos nombrados hijos de Dios. Porque hay algo importante, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una creencia popular que dice que todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto. Somos creación de Dios, pero únicamente es hijo aquel que acepta a Dios como Padre y aquel que reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador. Más adelante te voy a leer unas citas bíblicas para reforzar esto que te estoy diciendo. Por lo tanto, cuando entra el pecado a la vida de una persona, entra la muerte. Dice la palabra ahí en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te ofrece? Lo que te separa de Dios te comienza a matar. ¿Por qué? Como lo dice aquí, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, estamos muriendo en nuestro espíritu, inicialmente en el espíritu, pero si continuamos con una vida llena de pecado, una vida llena de delitos hacia Dios, de cosas que no le agradan a Dios, en su momento vamos a tener una muerte física, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante poder entregar nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Para preservar la vida. Y dice aquí, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En dónde radica la vida eterna? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y esta eternidad no se trata de que nuestro cuerpo vaya a ser eterno, físicamente vayamos a ser eternos, ¿verdad? Porque este cuerpo se deteriora. Lo que va a ser eterno es nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo que va a ser eterno. Entonces, debemos de tener en cuenta que en nuestra vida, en nuestro caminar en esta vida, pues hay muchas cosas que se nos hacen llamativas, cosas que se nos hacen tal vez de deleite para nuestra vida, que nos gustan, pero que desagradan a Dios. Y debemos de tener en cuenta que todo eso que desagrada a Dios es un pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Entonces tomemos muy en cuenta eso. Es muy importante la salvación en nuestra vida para preservar nuestra vida por la eternidad. ¿Ok? La única manera de poder ser salvos, ¿cómo podemos ser salvos? Y como yo te mencionaba, que Jesús es la única manera de poder llegar al Padre. Al ver esta situación de Adán, de que por él entró la desobediencia y por él entró el pecado, de ahí la maldición de la muerte empezó a entrar a la vida de la gente, ¿verdad? De ahí el pecado empezó a inundar el mundo. Dios nos amó tanto que dejó a su único hijo, el único hijo que él tenía, Jesús lo envió a morir por nosotros, para que tú y yo podamos tener vida en Cristo Jesús, para que tú y yo podamos ser salvos. Y dice aquí en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es de nosotros el poder ser salvos, ¿verdad? Eso viene de parte de Dios y es un don de Dios. Además, también dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo llega la salvación a nuestra vida? Por medio de una confesión. Dice aquí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees, otra cosa que necesitamos creer, tener una convicción de que Él es realidad, de que Él se levantó de los muertos, vamos a ser salvos. La salvación tiene muchos beneficios, pero también tiene obligaciones. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Además, tenemos que aceptar a Dios como un Padre, verlo como un Padre, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos tenemos ciertas responsabilidades dentro del reino de Dios. Pero inicialmente en este video quiero tratar el tema de la salvación. Para que tú puedas ser salvo necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Y esto cómo se hace? ¿Verdad? Ok. Primeramente es arrepentirnos de nuestros pecados. Como ya te mencionaba, el pecado es todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Y en nuestra vida, si tú te pones a analizar tu vida, hay veces en las que tú has hecho cosas que sientes que no son del todo bien, ¿verdad? No están bien, pero tú igual las haces, ¿verdad? Eso es algo que Dios pone en tu corazón, es una convicción de pecado que Él pone en tu vida, ¿verdad? Entonces, lo principal que tú tienes que hacer es el arrepentimiento. Arrepentirnos, confesar, primeramente arrepentirnos, creer que Jesús es el Señor, confesarle como único y suficiente Salvador
y confesar nuestros pecados y aceptarle en nuestro corazón. Dice la Biblia ahí en el libro de Romanos 3:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primeramente tenemos que creer, dice, con el corazón se cree para justicia. Nosotros creemos con nuestro corazón para poder ser justificados, pero el hecho de que la justificación se haga una realidad es por medio de la confesión, o sea, que de nuestra boca salga. Y luego dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy importante que tomes en cuenta lo que te he dicho en estos momentos, porque no sabemos si el día de mañana, o sea, vivimos en un mundo lleno de peligros, en un mundo lleno de situaciones difíciles, en un mundo lleno de maldad, como ya te habrás dado cuenta por todas las noticias. Nos adentramos en un tiempo que es profético, un tiempo que es eh, la antesala del fin. Entonces, el día de hoy tienes la oportunidad de poder aceptar a Jesús en tu corazón. El día de hoy tienes la oportunidad de poder arrepentirte de esos pecados y poder llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Dice su palabra, en Él somos nuevas criaturas, en Él todo se hace nuevo, ¿verdad? Todos los problemas que puedes tener el día de hoy, todas las situaciones que puedes tener el día de hoy, Jesús es la respuesta. No te digo que ya no vas a tener situaciones difíciles o ya no vas a tener problemas, porque dice la palabra de Dios, en boca del mismo Jesús, Él dice, en el mundo van a tener aflicción, dice, pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no importa la situación en la que estemos pasando, si nos acercamos a Él, si estamos con Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos va a dar las fuerzas necesarias, nos va a habilitar con las capacidades que nosotros necesitamos para afrontar las situaciones que vengan a tu vida. Tal vez en estos momentos estás pasando por alguna necesidad económica, tal vez tienes algún familiar enfermo en el hospital, o tal vez tú tienes una enfermedad terminal y piensas que ya no hay esperanza para ti, que estás a punto de morir, que pues ya se te acabaron que ya se te acabó el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que habías planeado hacer. Pero el día de hoy yo te traigo una palabra de Dios, una palabra de parte de Dios para tu vida, y es que no te vas a morir, ¿verdad? Es que hay una vida nueva en Cristo Jesús y esa vida te está esperando, ¿verdad? Solamente tienes que aceptarle, solamente tienes que confesar a Jesús en tu corazón, tienes que empezar a vivir conforme dice la palabra de Dios, sobre cómo dice la Biblia que debes de vivir una vida agradable ante Dios para que tú puedas tener un fin agradable en el término de tus días, ¿verdad? Y esa enfermedad que tú tienes pueda ser sanada, ese problema que tú tienes puede ser resuelto. Todo está ligado a la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa? Muchas personas están frustradas y dejan de creer en Dios porque Dios no les responde a alguna petición que tienen. Y se enojan con Dios y dicen, no, Dios no existe, o Dios esto, Dios aquello. Pero la verdad es que Dios, la petición o lo que tú le expones a Dios no está sujeto a tu necesidad. Su respuesta está sujeta a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué Dios nos da ciertas respuestas, pero la verdad es de que todo lo que Dios nos responde o todo lo que Dios nos manda es para fortalecer nuestro espíritu, para formar nuestro carácter, y somos una vasija de barro en sus manos, ¿verdad? Él nos va moldeando, si hay algo que no le gusta, Él lo va a quitar, y eso nos va a doler, ¿verdad? Nos va a quebrar, nos va a volver a hacer de nuevo, y eso nos va a doler, pero lo importante es que tu vida y que tu alma al final de tus días esté a salvo en las manos de Jesús, ¿verdad? En las manos de Dios, porque si no, de otra manera, pues el destino de todo aquel que rechaza el nombre de Dios, todo aquel que rechaza el Evangelio de Cristo, es la muerte eterna, el lago de fuego, ese tormento eterno que dice la Biblia, ¿verdad? Y esto no es para manipularte ni para meterte miedo, simplemente para transmitirte que hay una esperanza para tu vida, que hay una respuesta a todo eso que estás viviendo, a todo eso que te pasa, ¿verdad? Porque yo analizo en mi vida como ejemplo de que a mí también me pasan situaciones difíciles, a mí yo también paso escasez, yo también paso problemas, tal vez no tan fuertes como los tuyos, pero lo que yo he visto, lo que yo me puedo dar cuenta es de que los problemas que yo tengo son como que en mi mente, en mi espíritu, yo los puedo hacer como si fueran nada, porque no me afectan. Probablemente la enfermedad me afecta físicamente, pero no afecta mi estado de ánimo.
Probablemente alguna situación económica afecte mi billetera, afecte de repente que me preocupo porque me falta comprar algo, pero no afecta a mi ánimo, no afecta a mi felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es mi felicidad, Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, Él me sustenta, ¿verdad? Entonces es lo que te quiero transmitir, de que la salvación va a traer a tu vida ese beneficio de parte de Dios y que en ningún momento te vas a sentir solo, en ningún momento, o pueda que te sientas solo, ¿verdad? Pero no estás solo. Y solamente son lapsos muy pequeños, porque después Dios viene, fortalece tu vida, fortalece tu espíritu y eres levantado de esa situación, ¿verdad? En esta hora, ya para terminar, quiero presentarte este plan de salvación, porque el Espíritu Santo en estos últimos tiempos está llamando mucho a compartir este plan de salvación con las personas, ¿verdad? Con aquellos dos. Si tú todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, estás a tiempo de aceptarlo y estás a tiempo de poder transformar tu vida para siempre. El día de hoy, si en tu corazón sientes que quieres aceptar a Jesús, si quieres cambiar tu vida, si quieres transformar tus pensamientos, transformar tu forma de vivir, el día de hoy te invito a que hagas esta oración conmigo y aceptes a Jesús en tu corazón. Y vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, repite estas palabras conmigo y vamos a orar juntos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco, Padre, que he transgredido tu ley, que he hecho cosas que están fuera de tu voluntad, que he hecho cosas que van en contra de tus principios, Señor. Reconozco mis pecados, Padre, me arrepiento de todo corazón, Señor, te entrego mi vida, Padre. Confieso que tú eres el Señor y que fuiste levantado de los muertos para pagar por mis pecados. Gracias, Padre, gracias. Te entrego mi vida, Señor, en esta hora, Padre. Cambia mi vida, transfórmame, transforma mi familia, transforma mi entorno, transforma a todos aquellos que están a mi alrededor. Y que esta decisión que he tomado sea ahora la nueva guía de mi vida, de mis decisiones, de todo aquello que quiero emprender, que quiero hacer. Y que tú tomes el rumbo de mi vida, que tú tomes el rumbo de mi familia, el rumbo de mis decisiones. En esta hora te entrego todo. Y quiero tener una nueva vida en ti. Y quiero aceptarte, Jesús, en mi corazón. Te entrego todo, Padre. Te entrego todo. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta pequeña oración has confesado que Jesús es el Señor y has confesado que anhelas tener esa salvación de Dios en tu vida. Yo te animo para que busques una congregación donde puedas congregarte, donde puedas aprender más de Dios. Sigas viendo los videos para que tengas un crecimiento espiritual y nunca te apartes de Dios. Te felicito por esta nueva decisión que has tomado, por aceptar a Jesús en tu corazón, y es el inicio de tu nueva vida, ¿verdad? Y te felicito porque dice la palabra que cuando una persona acepta su vida, hay fiesta en los cielos. Entonces, te animo a que consigas, no sé, una Biblia o que la busques, la descargues en tu teléfono y empieces ahí a aprender más de Dios. Ha sido todo por el día de hoy, en este episodio, un episodio corto, pero que te habla directamente a tu espíritu, y que esta palabra sea una bendición para tu vida y recuerda, te vas a volver a encender.